Muy bien, ya estamos ya en vivo. Vamos a dar comienzo a este tema de Gálatas. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículos del versículo 15 al versículo 18. Ese va a ser el punto de hoy. Gálatas 3, versículo 15 al versículo 18. Si estamos amén, decimos, estamos ahí, decimos amén. Amén. Estamos amén. Bien, vamos a leer en forma alternada, así fuerte, porque estamos grabando, vamos a leer un pasaje y otro pasaje. Sí. Que se escuche fuerte. Yo leo y acabamos iguales. Okay. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a los semientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Juntos, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien. El punto que estamos tratando hoy, que va a tratar esta sección, va a ser acerca del pacto de Dios que hizo. Es un pacto irrevocable. Es un pacto que Dios hizo. Es diríamos como un contrato en el cual Dios va a asegurar lo que Él ha dicho, y lo va a hacer a través de un pacto. Porque en este pacto es como cuando uno hace un contrato, llevas testigos y lo firmas, ¿no? Entonces Dios es lo que va a hacer aquí. En esto que vamos aquí a leer, o estamos leyendo, eso es lo que Dios hace. Es como si fuera ante un notario público y el Señor expide un contrato, y entonces ahí se firman los testigos y firman los que van firmando, y se queda estable. Y ese contrato que se hace, dice el apóstol, dice, hablo como humano, ¿verdad? Es decir, está tomando un ejemplo de este mundo, ¿no? Un ejemplo civil, un ejemplo de asuntos legales. Y dice que una vez que se hace un pacto, dice que es entre los hombres. Nadie le puede añadir y nadie le puede quitar. Una vez que se firma y todo, entonces nadie le puede añadir nada y nadie tampoco le puede quitar. En un testamento, para que quede firme un testamento entre nosotros, los seres humanos, los hombres, y es lo que Pablo está invocando, ¿verdad? Para que quede firme un testamento, lo puede cambiar la persona mientras vive. Estando vivo lo puede cambiar. Y dice, bueno, yo no se lo voy a dar a otra persona, se lo puedo cambiar a otra gente. Y él sí lo puede cambiar. Pero para que el testamento quede firme, hace falta la muerte del testador. Una vez que él muere, ya nadie puede añadirle ni quitarle el testamento. Lo que se puso en el testamento, eso es lo que queda firme ahí. ¿Me entienden? Ahora bien, cuando empezamos en este pasaje de Gálatas 3, versículo 15, el apóstol se expresa como los hermanos. ¿Ustedes ven el pasaje? ¿Verdad? Dice hermanos primero que todo. Cuando empezó esta carta, el capítulo 3 de Gálatas 3, versículo 1, ¿cómo empezó Pablo ahí? Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? Entonces, luego seguimos leyendo y dice, tan necios sois, ¿verdad?
De todo el versículo 1 hasta el versículo 5 habla de la necedad, habla de que están embrujados, habla de que están como embotadas sus mentes. Así los calificó Pablo a estos hermanos en Cristo. Estaban en un momento de necedad. Pero, y eso es algo que es duro para que te digan así cosas como esas, ¿eh? Que te digan necio, que te digan embrujado. Es duro. Y el apóstol les habló de esa manera. Pero esto les habló el apóstol porque amaba a los hermanos. Quería sacudirlos, quería sacarlos de donde estaban en sus mentes, ¿eh? Quería despertarlos. De la insensatez. Sí, de la insensatez que estaban ellos ahí. Entonces, aquí tenemos primeramente son hermanos. Y esta parte de hermanos la maneja más adelante, siempre está hablando de los hermanos y hermanos. Casi la carta va a dirigirse a ellos como hermanos. En todo lo que sigue va a ser hermanos y hermanos y hermanos. Así que en el corazón del apóstol es el corazón de un hermano también, porque lo llama hermano de hermano hermano. Era el pastor, el apóstol, pero también es el hermano en Cristo. Así que se pone, al decir hermanos, siendo el apóstol él, se pone como iguales, o sea, no se pone por encima de ellos. Adelante. Se pone por encima de ellos. Por ejemplo, ahí leemos en el capítulo 1, versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, ¿verdad? Así, los tratan de esa manera. Más adelante, en el 4:12, dice: os ruego, hermanos. Ven la forma en que está hablando, 4:12 de la misma carta de Gálatas. Y luego más adelante del 28, así que, hermanos, lo que quiero más dejar claro es cómo él tiene dentro de él esa forma de dirigirse a ellos como hermanos. Así que no, aunque les dijo necios, no era por odio, no era porque quería destruirlos, era porque quería sacudirlos. Así que ese fue el punto. Por amor. Por amor, sí. Entonces, ese es el punto aquí. Y cuando habla, dice que cuando el pasaje dice que habla en términos humanos, entonces él está tratando de asuntos, saca cuestiones de este mundo para ilustrar las cosas de arriba, lo de Dios. Como cuando Jesús dijo a Nicodemo que si le contaba cosas de la tierra no entendía todavía lo celestial, ¿verdad? Y ustedes, siendo padres buenos, también un ejemplo que Jesucristo puso, siendo padres buenos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, es un ejemplo de este mundo, ¿verdad? Para ilustrar el amor del Padre. O sea, ¿cuánto más Dios? Entonces, de esto se deduce también que uno, dice un hermano, es un puritano llamado William Perkin. De esto saca él una enseñanza y dice que de aquí nos enseña la palabra del Señor, que podemos usar los términos humanos, o sea, utilizar asuntos humanos para poder ilustrar las cosas divinas, ¿verdad? Simple y sencillamente que todo lo que estamos diciendo concuerde. Nunca será total y completo, pero siempre nos va a ayudar a poder entender un poquito mejor. Todo lo que vemos aquí son figuras. Todo lo que vemos en el tabernáculo que estaba en los tiempos de Moisés, eran simplemente figuras humanas para ilustrar las cosas celestiales. Y aquí, en este momento, el apóstol está ilustrando con un contrato, con un testamento, para ilustrar que si entre los hombres hay tanta confianza como para decir, ya se murió, ya firmó, ya hizo el testamento, ya se murió, y queda la confianza de que dice, ya nadie lo puede cambiar, ya nadie lo puede quitar o nadie le puede agregar a ese testamento. ¿Estamos de acuerdo? Así que hay confianza en eso. Hay confianza en los contratos de este mundo. Y el apóstol saca justamente este contrato
para decirnos, si uno confía en contratos humanos, pues cuánto más hemos de confiar en Dios, que es un contrato. Un contrato que el Señor va a firmar. Él lo va a firmar. Entonces, en este pasaje, versículo 15 y versículo 16, aquí vamos a ver lo que es la inmutabilidad del pacto de Dios. Y en los versículos de 17 al 18 vamos a ver la antigüedad de este pacto. Esos dos asuntos quiero que se vean el día de hoy. Versículo 15 y 16 nos está hablando de la inmutabilidad del pacto de Dios. ¿Sí? Es inmutable. No puede revocarse, no puede quitarse, no puede añadirse. Ya Dios lo estableció y Dios tampoco no se puede negar a sí mismo, no se puede Dios decir de lo que Él ha dicho. Así que eso se llama la inmutabilidad del pacto. Y de los versículos 17 al 18 vamos a ver ahí lo que es la antigüedad del pacto, para que veamos su inmutabilidad y también vamos a ver la antigüedad del pacto. Bien, esos dos aspectos quiero que se queden claros en este día de hoy. Y el tema central de aquí va a ser el pacto de Dios. Siempre hablar de pactos entre los hermanos, como que a muchas personas no les gusta que hablemos de pactos, pero Dios es un Dios de pactos, ¿eh? Es un Dios de pactos, debido a que dentro de la teología cristiana hay una teología que se llama teología del pacto. Entonces hay cierta contrariedad entre la teología del pacto y la teología dispensacional, y por eso hay ciertas cosas que no se ponen de acuerdo. Sí, que no se ponen de acuerdo. Entonces, la teología del pacto nos dice que, nomás lo voy a introducir rápidamente, dice que la iglesia e Israel son una sola cosa. Por eso los hermanos que no creemos así, no creemos que la iglesia e Israel sean una sola iglesia, ¿verdad? Si creemos que son diferentes uno del otro. Y la teología del pacto enseña justamente esas cosas. Por eso hay cierto rechazo a esto. Por eso cuando se habla de pactos entre los hermanos dispensacionales, ponen como una barrera, pero Dios es un Dios de pactos. Amén. Porque este va a ser un pacto. Amén. El pacto previamente ratificado por Dios. Y dice aquí este pasaje, ¿verdad? Que dice que fue ratificado por Dios. Nadie le invalida ni le añade. Así que, y otra cosa que menciona aquí en este versículo 16, que es otra cosa importante, va a ser el asunto de la simiente. La promesa y la simiente, o sea, ese pacto de Dios, pero lo hizo una vez y lo va a seguir a través de la simiente del Señor y va a desembocarla. Entonces, ¿cuál fue el pacto que hizo Dios con Abraham? Porque todo tiene que ver con Abraham. O sea, si queremos entender, recuerden que cuando vimos las clases pasadas dijimos que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, entonces tenemos que entender eso, tenemos que irnos con Abraham para entender lo que hizo Abraham. Porque el apóstol dice que los que somos de fe, somos de la misma descendencia de Abraham. Entonces tenemos que entender cuál es mi descendencia, ¿verdad? Por tanto, ¿dónde está el asunto aquí? Ya habíamos hablado, antes de seguir con esto, ya habíamos hablado acerca del capítulo 3, acerca del Espíritu Santo del Señor, de una comparación entre el Espíritu de Dios y la ley de Dios y las obras. Vimos también luego el pacto abrámico del versículo 6 en adelante para ver a quién pertenecemos en cuanto a la descendencia, porque Abraham fue el que desciende de Abraham, entonces es el hombre de fe. Y luego después de eso el apóstol nos habla acerca hablamos dos temas de la maldición divina sobre los hombres y otro tema sobre que Dios maldice a un solo hombre. ¿Se acuerdan los dos temas que hablamos ahí?
Son temas muy duros para oír, para el oído humano, ¿verdad? Pero todo eso está aquí insertado en el pasaje. Pero todo esto el apóstol lo inserta en medio de la promesa de Dios. O sea, cuando vemos la maldición de los hombres, también la maldición de un solo hombre que es Cristo, está dentro de una promesa y de una esperanza. Es decir, que todos estamos bajo maldición, pero también hay uno que está también que fue maldito, y ahí está la esperanza mía, que alguien que fue maldito recibió mi maldición. Ahora, todo esto tiene que ver con un pacto, porque ese pacto también, el pacto tiene que ver con Abraham, con Dios y con Cristo. Vienen bien del pasaje. Quiero que vean aquí los que están ahí involucrados en este pacto. Dice en este pasaje, hermanos, hablo que en términos humanos. Dice, un pacto aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Ahora bien, dice Abraham, número 1. Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente. ¿Pero quién hizo las promesas a Abraham? Pues Dios, ¿no? Bien, así que tenemos las partes de este pacto, de ese contrato que está ahí. Son Dios quien hace las promesas. Número 2, se las hace a Abraham. ¿Y a quién más? A Cristo. ¿Bien? Así que el punto nuestro va a ser de quién soy yo. Si yo soy descendiente de Abraham, entonces estoy en ese pacto. Si no soy descendiente de Abraham, no soy de ese pacto. Que vamos a ver entonces ahora este punto. El pacto que Dios hizo. Génesis capítulo 12. Ahí estamos. Versículo 2 y 3. Sí, Génesis 12, versículo 2 y versículo 3. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Recordemos que para nosotros lo que importa más va a ser la última bendición. Versículo 3, en la parte final de ese versículo 3, es ahí donde estamos nosotros. ¿Dónde estamos ahí? ¿Alguien lo puede leer? Familias de la tierra. ¿Vale? Familias de la tierra. Ahí eso es lo que me interesa a mí, como gentil, porque soy gentil. Lo demás es asunto de Abraham, de lo que Dios le va a dar a Abraham, que Él lo va a engrandecer, que le va a dar una tierra, y ahí vienen así es, y ahí viene, ¿verdad? También Israel, una nación grande. Esa es una promesa aparte. Pero también en las promesas de Dios incluye también a todos los gentiles, familias de la tierra. Así que ahí empezó todo. Ahí prometió el Señor. Esa es una promesa de Dios que hace Dios, ¿verdad? Que el Señor la está haciendo. Y luego después esta promesa viene y el Señor la ratifica más adelante. Pero más adelante, el versículo 7 dice que apareció y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar, a Jehová a quien le había aparecido. Entonces aquí vuelve a ratificar otra vez el punto, en ese mismo momento lo está ratificando. Luego el Señor, avanzamos más al capítulo 13. Quiero que veamos esto porque esto es la parte más importante del pacto. Si entendemos este contrato legal que Dios, es un contrato legal que Dios va a hacer, pero que lo va a firmar nada más Él, no lo firmó Abraham, lo firmó nada más el Señor y Cristo mismo, que también está en la parte. Así que los que firman ahí son el Señor y Cristo mismo. Bien, el 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira
desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así que dice el Señor, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Así que le dice que Él va a hacer su descendencia como el polvo de la tierra. Y esa es la promesa de parte de Dios. Viene y se la ratifica. Esta promesa se la ratificó después que Dios le dijo la primera promesa. Luego Abraham había descendido de Egipto. Si ustedes recuerdan el capítulo 13, Abraham desciende de Egipto. Incluso se comporta como si no fuera un creyente, porque él ya no confió tanto en Dios, sino que fue a buscar comida en Egipto y confió más en la comida. Pero después de esto, el Señor viene, le habla otra vez y ratificó la promesa de Dios. ¿Qué significa eso? Pues significa que no se basa el Señor en tu comportamiento, no se basa en mi fidelidad, en eso. Sí, Él prometió y el Señor lo va a cumplir. Ahora, pero ese contrato debe ser firmado también por Dios. Y la pregunta que uno se va a hacer es, ¿dónde lo firmó el Señor? ¿Verdad? ¿Dónde lo firma el Señor para poder saber que lo que está haciendo Dios? Bueno, Abraham se lo creyó porque se lo dijo de voz. Pero después de esto, vamos a ver el capítulo 15 de Génesis. Ahí seguimos. 15. Estamos ahí, capítulo 15, versículo 4. 4. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esto lo dijo porque si vemos el pasaje anterior, vemos que Abraham tenía un siervo, a Eliezer, y como no tenía hijos, Abraham dijo, no tengo hijos, ¿a quién va a heredar? No tengo más que un siervo. Si acaso va a heredar a alguien, va a ser este siervo, Eliezer. Y dijo el Señor, no va a ser tu siervo, va a ser un hijo que te voy a dar. Y dice el pasaje, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará ese, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese es el punto donde Dios le imputó la justicia entonces a Abraham, porque le creyó la primera vez, la segunda vez, y esta vez también viene porque aquí en esta sección del capítulo 15 él se ve como un poquito que está pensando cómo va a hacer eso, que no tiene hijos. Ya Dios le prometió una descendencia, pero pues no tiene hijos. Su esposa está ya de edad avanzada y él también, así que no es posible humanamente hablando. Por tanto, dice, pues el que va a heredar va a ser este hijo, este siervo que está aquí. En la mente humana solamente le quedaba eso. No podía pensar, y eso es algo normal y humano en nosotros. Sí. ¿Verdad? Así que Dios vuelve otra vez a darle la palabra de Dios, es la que trae la fe. ¿Ven? No razonar en este mundo, sino la palabra del Señor que vino a Abraham, esa fue la que le dio la fe. Y le creyó Abraham al Señor, y esa creencia le fue contada por justicia. Adelante. No. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Él quería saber los detalles, quería entender los detalles de esto. Entonces, no es tanto una duda, sino que él quiere saber detalles. No que dude porque él creyó al Señor, pero él quiere saber algunas cosas que él anticipe, que le dé un anticipo de cómo será esto.
Dice, y dijo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de los caldeos. Abraham, acuérdate que tú estabas en uno de los caldeos. Andabas allá en las tinieblas y yo te saqué a ti. Ese es el punto ahí. Yo te saqué de ahí, de ese lugar, de uno de los caldeos. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra. Y aquí va a estar ya del versículo 9 en adelante. Aquí es, ¿cómo lo voy a? Es como si dijera, Señor, fírmamelo. Quiero que vean ese punto. Cuando va con esas preguntas, es como si Abraham dijera, Señor, fírmame lo que tú me has dicho, para que yo me quede claro y no tenga ningún problema. Quiero que me firmes el contrato, para que yo no tenga dudas, ¿verdad? Así que el versículo 9 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Dice, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mandó a partir las aves. O si ustedes se dan cuenta, aquí trajo todo lo que Dios le dijo. Es solamente lo que hizo Abraham fue traer los animales, de todo. Dice la palabra de Dios, y entonces dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mandó a partir las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Más, el versículo 12, quiero que pongan atención en el versículo 12. A la caída del sol sobre el que el sueño Abraham, noten ese detallito porque es muy importante. El versículo 12, porque aquí vamos a ver a Abraham que ya le cayó un sueño y él no va a estar ahí consciente de lo que va a estar ahí, no va a estar despierto. Dice, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, mientras estaba en ese sueño, Dios le dijo a Abraham, noten este detalle, mientras él estaba en ese sueño, Dios se lo dijo a Abraham en un sueño. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Ayer le había dicho el Señor a Abraham que va en la tierra, que a través de él mucha descendencia van a conocer al Señor, que va a bendecir a las naciones. Pero ahora entonces dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Todavía no tiene ni un hijo. ¿Lo ven? No tiene nada. Y tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ya le dijo el Señor todo lo que pasó, lo que va a suceder antes que nazca el primer hijo. ¿Lo ven? Y ahora lo que quiero que noten es este detalle. ¿Cómo estaba Abraham cuando le pasó, Dios le dijo estas cosas? ¿Cuál era su estado? Estaba soñoliento. Estaba dormido. Le entró un sueño. Así que Abraham no estaba ahí, estaba con Dios, pero lo que quiero que vean es que vamos a decir, el proceso del contrato con los animales y todo eso, la firma y todo lo que va a hacer Dios ahí, porque la firma tiene que ver con animales. Mire, vamos a ver, para que esto quede claro, que esta forma de hacer, de matar animales a la mitad, de ponerlos ahí, esa es la manera en que ellos hacían contratos, de esa manera. Miren, vamos a leer para que quede claro este punto. En Jeremías, antes de avanzar acá, 34, versículo 18. Jeremías Sí. 34, 18. ¿Estamos ahí? 34, Sí. Verso 18. 34, 18. Bien, vamos a ver. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Vean que aquí se requiere
se refiere a celebrar un pacto, ¿verdad? Pero aquí Dios está reclamando algo. Dice, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. Si ustedes vieron Génesis 15, lo que sucedió es lo mismo que está pasando aquí. O sea, este es el proceso de hacer un contrato, es como si fuera ante un notario público con testigos y todo, y se firma. Y se sella el contrato. Dice, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo, a la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Para firmar un contrato, así de esa manera, cuando hacían un pacto, se mataban los animales y se pasaban por el medio, se cortaban en dos partes, se ponían uno de un lado, otro de otro lado, y pasaban por el medio de las partes. Y así, con sangre, se firmaba un contrato. ¿Lo ven? Era todo un rito. Era un rito, una ceremonia para dejar claro un contrato legal. ¿Lo ven? Bien, esta forma que está aquí, que dice Jeremías, que es como hacían los contratos, como establecían las firmas, como quedaba claro todo. Eso fue lo que hizo el Señor allá. Ahora ya el Señor firmó, porque ¿qué hizo Dios acá? Ya entendimos esto, ¿no? Sí. Es un proceso. Aquí nada más lo que hacemos es que vamos ante un notario, Exacto. se firman las partes Y ya. y hay testigos. Déjalo. En los tiempos más de nosotros, Más de todo antiguo. esto, tú lo que hacías es, tenías Un sello. un sello que lo ponías en la lumbre Sí, sí. y cuando estaba así, lo jalabas así y se lo ponías al animal aquí. No, como para para los fierros. marcabas. Sí. Era un sello, es la marca. Sí, es una exacto, marca exacto. también. Es algo semejante, porque Sí. todo eso es tu propiedad. Sí. Ándale, Sí, para Ajá. que se... Para asegurar de que se Te aseguras que es tuyo. Sabías que es Bien. Bien, aquí es una cuestión como si fuera, hoy lo hacemos con papeles y todo, en aquellos tiempos era con sangre. Un contrato de compraventa esa Sí, con animales partidos a la mitad y se pasaban por el medio. Y aquí pasaron, Pasaba por el medio. Jeremías dice que aquí pasaban los oficiales, pasan todos. Sí, este pasaje, versículo 19, dice, quien pasa por ahí, testigos y firmantes, dice, a los principales de Judá, a los príncipes, de Judá, y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Así que ellos testiguaron un contrato. ¿Ven? fueron los testigos del pacto. Sí, así es. Testigos del pacto. Bien, así que vamos a ir viendo aquí. Voy a leer un poquito más y porque esto quiero que se quede claro este asunto, ¿no? Porque esas cosas a veces no se entienden. Pero Dice, como decía que estaba en estado de sueño, pues, eso pasó así. sí, sí. Cuando dice que está en estado de sueño, Dios le dijo lo que le iba a pasar en un futuro a esa generación, a esa descendencia que Dios le iba a dar, Ajá. pero significa que quien pasó por en medio de con los animales muertos no fue Abraham, sino que pasó el Señor solamente por ahí. Lo que quiero decir es que es un pacto inmutable, incondicional, porque solamente Dios lo firmó. Sí, ya entendí. No comprometió a Abraham, sino le dijo a Abraham, yo voy a firmar. Dios pasó por ese pacto. Él pasa por el medio de los animales, pasa por ahí, pero lo que le dice Dios a Abraham es que lo que le va a suceder a esa descendencia, pero quien pasa por ahí no fue Abraham, fue el Señor quien pasó por ahí. Así que este pacto lo firmó el Señor. ¿Sí me están entendiendo? Es como un pacto unilateral. Unilateral, así es. Exactamente. Unilateral, Sí, sí. nomás de parte de Él, no de nosotros. Y aquí el punto del apóstol Pablo es que si nosotros confiamos en un contrato que hacemos en esta tierra, ¿no? Cuando alguien, y aquí está hablando habla de un testamento, porque aquí habla de un testamento. Si uno confía, y este testamento tiene que tener muerte el testador. Y una vez que muere el testador,
entonces confirma el pacto. Una vez que lo confirma, tú dices, bueno, yo ya estoy seguro, a nadie puede venir, ni un hermano o hermana o tío o primo, a quitarme a mí lo que a mí me dieron. La herencia. Si todavía vive el testador, todavía puede cambiarlo, pero una vez que muere el testador, ya nadie te lo puede quitar. No se le puede añadir y no se le puede quitar al testamento. Pues como Ahora, Cristo murió. si confiamos nosotros en estos contratos así, pues cuánto más el Señor, que es mucho más grande Y que es fiel. que los hombres. Por eso Pablo dice, hablo como hombre. ¿Me están entendiendo? O sea, cuando dice él hablo como hombre, está diciendo, voy a poner un ejemplo que sucede entre nosotros y que uno confía en ellos. Así que si confías en esas cosas, pues cuánto más debes confiar en Dios, y que Dios lo firmó él solo. Así que ahora vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 13 de Génesis 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Esta tierra ajena iba a ser Egipto, ¿verdad? Y será esclava allí, y es lo que le pasó a esta descendencia. Y será oprimida 400 años. Entonces, imagínense que dice el Señor, te voy a dar un hijo a ti, pero este hijo va a sufrir, 400. va a ser un esclavo. ¿Ven esas cosas? ¿Lo ven? O sea, va a tener esos problemas, va a ser aterrado por todas esas personas, pues como que dice, pues mejor no pueden. Pero es que eso comparado con la eternidad Así es, sí. no es nada. Sí, pero quiero que vean lo que sucede en nuestra mente. En nuestra mente, con cualquier cosita nos espantamos. Sí. Antes que naciera esta descendencia, ya Dios había dicho lo que le iba a pasar a esta descendencia. Ya. Así que era un plan del Señor. Y ten por cierto. Y ten por cierto, significa que cada cosa que a nosotros nos está pasando, ya el Señor la planeó. ¿Lo ven? Así que todo lo que le pasó a Judá, lo que le pasó a todos los príncipes de Israel, lo que ellos hacían, que vendieron a José y a todas esas cosas que hacían ellos, maldades, A Moisés que lo echaron. no estaba fuera de la mano de Dios, era parte del plan del Señor. ¿Lo ven? Así que uno ve a veces a nuestros hijos, a nuestros parientes que no se acercan, pero no tenemos más que una promesa, que oremos al Señor y les hablemos y confiar. O sea, no somos nosotros que salvamos, sino es el Señor. Bien. Dice más también, verso 14, la nación a la cual servirán, juzgaré yo. O sea, a Egipto lo va a juzgar. Y después de esto saldrán con gran riqueza, lo que sucedió con Israel, ¿verdad? Y sí. tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, todavía así. 14. Génesis 15, 14. Dice, y en la cuarta generación volverán acá otra vez después de esto. 16. Van a estar 4 siglos allá en Egipto esclavos. Y después de esto van a volver, van a regresar. Dice, en la cuarta generación, como si pusiera de cada 100 años una generación, porque son 400 años. ¿Verdad? En la cuarta generación, si uno ve este detalle, es como si pusiera que cada 100 años allí iba a ser una generación. Y tal vez sí, porque un hombre vivía 100 años en aquellos tiempos. ¿Verdad? Como Abraham vivió 160 y tantos años. Moisés vivió 120 años. Así que hasta aquí la cuenta una generación como por 100 años. Y dice que son en la cuarta generación, dice el pasaje, volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dice, y sucedió, verso 17, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por encima por entre los animales divididos. Fíjense bien lo que está aquí pasando, porque ¿quién pasa por ahí? No pasó Abraham. Verso 17. Sucedió que puesto el sol
y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por el medio, por entre los animales divididos. Pues era Dios, ¿verdad? Así es. Y en aquel día hizo Jehová un pacto. ¿Qué pasó aquí? Versículo 18. Un pacto con Abraham, Con Abraham. Hizo un pacto con Abraham. ¿Quién lo firmó? el Señor. Dios. Diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, calmoneos y todos ellos, ¿verdad? Y todos los feos. Sí. O sea, todos ellos. Otra vez, una vez que él pasa y firma, otra vez se lo vuelve a ratificar a Abraham. Pero quien firmó y pasó por ahí, Abraham estaba dormido. ¿Lo ven? Así que el pacto es un pacto unilateral. Este pacto Es nomás de un lado. fue hecho con sangre, ¿verdad? Sí. Bien. Como quiero dedicarle un poquito más a entender este detalle, entender estos aspectos, quiero que leamos allá en Hebreos, porque Hebreos toca estas partes para explicarlas. Hebreos capítulo... Vamos a ver cuál leo primero, porque... Hebreos 9, versículo 13. Hebreos 9. Porque si la sangre Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Ahora aquí en este nuevo pacto que hace el Señor es también con sangre. Dios lo hizo con sangre. Quiero que noten el detalle que este pacto que hizo Dios con Abraham no era judío, era un gentil todavía, ¿verdad? Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga ¿qué? muerte Del testador. Y aquí la muerte iba a ser la muerte de Jesucristo. Así es. Porque Dios no muere, ¿verdad? Porque el testamento con la muerte se confirma, es lo que estamos hablando. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto que vimos, ¿verdad?, que va a ser después, todo es con sangre, tanto el pacto mosaico como este pacto que hizo Dios, todos los pactos son con sangre, de esta manera. Dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua tan lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, que si todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y además de esto, roció. ¿Verdad? Y dice, quiero que leamos lo demás, porque eso es parte de la comprensión de este pacto. Pues es necesario que para que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, y aquí hablando de figuras son como que Pablo dice, hablo como humano, ¿verdad? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo del santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote,
en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De manera que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, este pasaje que siempre citamos, quiero que lo noten en medio de qué parte está, en qué contexto se encuentra. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quién va a salvar el Señor? A los que le esperan solamente. Pero todo lo que se va a hacer es con sangre. Luego, en el capítulo 6, versículo 13. 6, Sí, de Hebreos. Sí. Este pasaje ya va a enseñarnos, el que leímos ahorita nos habló de la sangre. Este pasaje nos habla de la inmutabilidad del contrato, del pacto. Ese es capítulo 6 de Hebreos, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, aquí estamos ya en aquellos tiempos, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, así que lo que quiero que veamos en este pasaje es lo que leímos en Génesis 15, cómo Dios va a confirmar lo que le dijo a Abraham. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. No solamente el Señor firmó el contrato pasando por ahí, sino que le juró a Abraham que él lo iba a hacer. Así que, ¿por qué hemos de desconfiar nosotros su promesa? Dice: para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ven? Así que aquí queda claro el aspecto de el aspecto del juramento, el aspecto de este pacto. Ahora hasta ahí. Esta semilla, y ahora sí vamos a ver, ahora sí vamos a Gálatas. No voy a leer todo lo demás porque ya quedó, creo que queda claro el aspecto de el pacto, que Dios no es inmutable. Sí. Sigamos en Gálatas capítulos 3. Versículo 16 ahora, porque ya vimos el punto que está ratificado por Dios, donde en versículo 15, que Él lo hace y lo ratifica. Dios lo ratificó. Ahora bien, versículo 16 del capítulo 3 de Gálatas: a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién más? Que a tu simiente. Entonces, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Y esa simiente no dice y a tus simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora aquí, para que quede claro, ya que en la lectura de este texto, cuando se lee, y de tu simiente, pues simiente se trata de toda la simiente de Abraham, todo lo que nace de Abraham. ¿Y quién nace de Abraham? Bueno, de Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues dos hijos y luego tuvo otra esposa, pero tuvo a Isaac
Y a Ismael. Y tuvo Ismael. Primero tuvo Ismael. Sí. Así que a Ismael descendía de Abraham. Y entonces vino Isaac. El prometido realmente, ¿no? Así Ese era es. el de la promesa. Sin embargo, Dios dijo que no viera duro, que no lo viera como algo agravante, el que desechara a Ismael. Porque dijo Sara, echa esta sierva de nosotros. Y Dios le dijo a Abraham, no veas como algo agravante o duro lo que te dijo Sara a tu mujer, que arrojes a tu sierva. Agar. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, quiero que veamos este punto. Cada vez que nace uno, nace otro que no es. En Abraham le nació Ismael, que aunque nació de Abraham, no era la descendencia que Dios quería. Así que de los dos, solamente escogió uno. Y el otro lo desechó. Sí le dio cosas. Y quiero que vean ese detalle. Sí le dio cosas en este mundo. Le dio herencia en este mundo. Le dio tierras a Ismael. Se las dio. Pero eso es todo lo que le queda al ser humano. A una persona que no está en la promesa de Dios, lo que Dios le da en este mundo es todo lo que tiene. Después de esto ya no tiene más. Así que Dios le dio a Ismael tierras en esta tierra, en este mundo. Pero a Isaac le dio también, le confirmó la promesa. ¿Verdad? Más adelante Dios le confirmó la promesa a Isaac. Luego Isaac tuvo 2 hijos. ¿Se acuerdan quiénes son? Abraham tuvo 2 hijos. ¿Quiénes son? Ismael, Isaac. Luego Isaac, que por aquí viene la descendencia, tuvo otros 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Jacob y Esaú. A Jacob y Esaú. ¿Quién fue el primogénito? Esaú. Esaú. aquí Y entonces, ¿a quién escogió el Señor? A Jacob. ¿Y qué dice la palabra de Esaú? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Qué duro, ¿verdad? Así es, pero aquí esto aborrecer no significa que Dios no lo escogió. No que lo odie. No que lo odie, en ese sentido, simplemente no lo escogió. No lo escogió. Pero pues qué más bendición que te escojan, que tú seas el elegido. A Isaac lo escogió, pero a Jacob lo escogió. Luego de Jacob, aquí vamos a ir viendo la simiente ahora. ¿Por dónde va la simiente? Luego de Jacob tuvo, ¿cuántos hijos? 12. 12 hijos y una hija. Y una hija Dina. Y de los hijos, entonces, de Jacob, ¿quién fue el principal de ellos? José. José. No, en la simiente. Ah. A ver, ¿quién fue? ¿Por dónde venía la simiente? Tuvo 12 hijos. Jacob. A ver, ya hemos visto esto muchas veces. Y muchas veces, yo voy a ir a clase una vez Es por Judá. por Judá. Pues ya te dije yo. Ah, perdón, Leti, no te escuché. No te oí, es que no hablaste por No hablaste Sí, con por Judá. firmeza. Bien. Judá dije varias veces. Bien. Pero ni oyó y tampoco. No Ni escuché. yo. Ni yo y lo dijiste muy quedito. Es Muy que querido. lo dices como que no muy De segura. seguridad. Lo que yo estoy diciendo, ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 1, en la genealogía. Sí. Miren, Ah, cuando leemos esta genealogía de Mateo 1, lo voy a decir nomás rápidamente porque quiero que sigamos esta simiente. Mateo 1 nos da una genealogía. Cuando lo leen los hermanos, esta genealogía, a veces la pasan de largo porque Sí, porque no, ay, muy tantos aburrido. nombres, tantas Muy cosas, aburrido. es aburrido. pero llegas hasta. Pero esto es la información que Dios te da como para sustentar lo que Él. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Bueno, tú quieres saber de dónde viene Cristo. La raíz tienes que. ¿Por dónde viene el Señor? ¿Cuál es su linaje del Señor? ¿O no es cierto? Sí. Bien, entonces dice la palabra, versículo 1 de Mateo 1. Lean este pasaje bien, porque quiero que lo entiendan bien. Mateo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Es el título de ese punto. Y todo lo que vas a decir, todo lo que vas a leer tú, tiene que ver con esta genealogía de Jesucristo. Así que
lo que va a seguir aquí es el linaje del Señor Jesucristo. Y va a empezar desde los tiempos de Abraham, ¿verdad? Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, como dijimos ahorita. Isaac engendró a Jacob. Aquí ya no menciona los que no son. Sí, Aquí nada más le interesan los que sí son. Los escogidos. Sí, aquí en esta genealogía está desechando todo lo que no es. Es nomás por donde se Cribó la única línea de descendencia de Jesucristo. Así que Jesús no viene por Esaú, no viene por nadie, él viene por esa A línea. Judá y a sus hermanos. Sí, sí. Dice, Abraham engendró a Isaac, a Jacob, y Jacob a Judá. Así que es la que sigue, Judá. Y sus hermanos, porque ahí estaban las tribus. ¿Eh? Sí. Y la mujer que engendró. esa no. Esa casi No, no se ahorita, nota, fíjate. la mujer no la toman en cuenta aquí, porque va a ser el nombre. Dice, Judá engendró de Tamar. Sí. De Tamar, Judá engendró a Fares y a Sera. Sara. A Sera. Sara, A Sara, perdón, a Sara. Sara y Fares, es que se Sí. brincó, por eso. Bueno, y esta Tamar tiene una historia también ahí, ¿verdad? Una historia donde la Judá la embarazó a Tamar. Que era su ella se nuera. disfrazó como Sí, una pero como ramera. una ramera, porque quería que quedó El rey Sin de- descendencia. quedó viuda, Viuda. ¿verdad? Así que Judá, que era su suegro, va y la embarazó, pero no sabía que era su. Esa es la historia de la genealogía de Cristo, así es como viene por ese tipo de personas. ¿Cómo va? Dios tiene sus... Si luego más adelante, voy a brincar un poco más adelante porque no quiero que veamos el punto. El versículo 5 dice, Engendró de Rahab. Salmón engendró a Rahab, Engendró de Rahab. de Rahab a Boz, y aquí tenemos a Rahab, otra persona que tenía una mala reputación cuando inició, Sí, cuando- ¿verdad? Sí, quedó con el estigma de Rahab la ramera. La ramera. Dice, engendró a Boz, y Boz engendró a Ruth, que era una moabita, que no era una israelita, ¿no? Dice, y de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Así que Ruth viene siendo la abuela de Isaí, ¿verdad? Y la bisabuela de David. Isaí engendró a David, el rey David, y el rey David engendró a Salomón. Esta es la historia de la genealogía. Por aquí viene el Señor. Cuando seguimos adelante, dice, voy a acabar acá al final. Versículo 16. Y Jacob engendró a José. Ahora quiero que noten que aquí en esta parte todos son los hombres, pero también hay mujeres. Ahí está Rahab, ahí está Ruth, lo que decía Adama, lo va nombrando. Sí, dice, y Jacob engendró a José, marido de María. Ahora, esa genealogía termina con José, marido de María. Viene esta línea y José es parte de esa genealogía. Pero José no va a ser de él que se engendre el Señor. Claro que no. Sino de Sino María. del Espíritu No, Santo. pero va a ser el papá legal Sí, en la ese mundo tierra. solamente. Terrenal. Como Sí, quiera, sí. como quiera, él lo toman en cuenta. Sí, Ah, dice, sí. dice el marido de María, de la cual, y aquí cambia el punto. De la cual nació. Dice, no nació de José, sino que nació de la cual De María. nació Jesús llamado el Cristo. Entonces le cambió todo aquí. Cada vez que tú vas leyendo nace uno y nace de eso, pero aquí cuando llega José, ahí lo detiene y no sigue la historia, sino que lo detiene y dice marido de María y dice de María. Ahora sí, que viene el Señor Jesús. ¿Ven esta línea? Sí. Bien. Entonces, déjenme acabar esto porque ya se me fue el tiempo. Uy, pues está bien extenso, Sí, ¿verdad? pero nomás quiero que esto se quede claro. Pues sí, quedó claro. Sí, que se quede claro lo que es el pacto. Este pacto es un pacto inmutable porque Dios lo firmó de forma unilateral. Y versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Ahora, Estamos en versículo Gálatas. 17. Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3. 3. Versículo 17.
Yo voy a acabar porque ya eso se me fue el tiempo de lo demás, pero quiero avanzar aquí poquito y terminamos ya eso. 3:17. Esto dice, Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Vamos a entender el punto. Dice, esto es lo que yo quiero decir, hermanos. Lo que yo estoy explicando, se parece como si Pablo dijera, lo que yo ahorita hablé del pacto de Dios que hizo allá, lo que yo les quiero decir, hermanos, es esto, como si dijera así Pablo. Sí, que este pacto previamente ratificado por Dios, Él lo ratificó. ¿Para con quién? Para con Cristo. Para con Cristo. Lo ratificó para con Cristo, haciendo un pacto entre Dios y Cristo. Cristo. Y Abraham, que estaba ahí, pero Abraham nada más participó en llevar los animales y partirlos. Pero entonces la responsabilidad, el peso de ese cumplimiento del pacto cae sobre Dios y Cristo. ¿Lo ven? Eso es el punto. Eso es donde quiere el apóstol que entendamos este detalle, porque están hablando ellos, estos hermanos hablan de la ley de Dios. y no está fácil de entender eso. No. No. Entonces dice, este pacto que hizo el Señor y que lo ratificó, ¿cuándo creen que pasó este pacto? Pues, ¿Cuándo vino la ley? Versículo 17. Hace 430 años. Cuando después de este pacto. ¿Qué significa? Que en aquel tiempo de aquel pacto no había esa ley escrita. Por tanto, esta ley que tiene ya 430 años después que viene, no pueden ustedes poner esta ley para que venga este pacto lo invalide o le añada. No pueden hacer eso. Ese pacto no lo invalida y no le añade nada. O sea, nuestro fundamento de salvación es creer en el pacto que hizo Dios con Abraham para ser descendientes de Abraham por la fe. fe. Amén. Luego entonces dice, porque, y esta es la conclusión de Pablo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Así que, hermanos judíos y hermanos gálatas, la ley no puede llevarte a la salvación, porque si tú te basas en la ley, entonces ya la promesa queda abrogada. O es por una o es por otra. Tú no puedes estar en la promesa de Dios y aparte mezclar la ley de Dios. Quieres hacer obras para salvarte. No puedes hacerlo. O es por una o es por otra. Porque Dios mismo la ratificó. Y si Dios ratificó este pacto, el Señor con sangre, y Él pasó por el medio de ese pacto. Entonces después, ¿por qué es que Dios puso esa ley hasta mucho tiempo después? ¿Por qué no la puso justamente en esos momentos? ¿Lo entienden? Entonces aquí va a ser la pregunta que va a ser para la próxima ocasión. Entonces, si esta ley no funciona de esa manera, ¿Para qué sí? versículo 19, y aquí no lo vamos a explicar ahora. Ley? ¿Eh? ¿Para qué sirve ¿Para qué la sirve ley? la ley? Así que ahí se va a quedar. Lo Ah, veremos pues Para sí, continuar. porque en el próximo estudio. Sí, Fue porque transgredieron la así ley. es. Entonces, la ley no salva a nadie, la ley no fue instituida para salvación. Es para Así que ustedes la- si lo que salva a ti es el pacto de Dios y creer en Él, entonces la ley ¿para qué sirve? Porque Dios la dio. para los que Entonces ahí va a ser la pregunta. Así que nos quedamos en esto, ¿verdad? Nos quedamos en esto y no se pierdan la próxima la El próximo lección. capítulo. Sí, porque aquí vamos a... Este tema que sigue, de la ley de Dios, lo voy a extender tal vez unos 2 o 3 temas, porque es un tema que hay que entenderlo bien, Así es. ¿verdad? Pero no se mezcla, la promesa de Dios no se mezcla con la ley del Señor. Así que la única cosa que nos pide Dios es esto, que creamos en el pacto del Señor, que creamos en Cristo, porque este pacto fue ratificado para con Cristo. Y esa es la simiente del Señor. Así que lo que te queda a ti es creer en lo que el Señor ha hecho. Y la ley no tiene nada que ver con eso. La ley sí tiene que ver algo, pero no tiene que ver para salvarte, tiene que ver para otra cosa que la otra ocasión. te lo Tiene mostró. su función. Sí. Así que ahí lo terminamos. Amén.